Yo les voy a hablar un poquito sobre el Internet de las cosas. Y aquí sí quiero, en esta parte, en esta eh, exposición, más que nada, quiero saber si ustedes conocen algo del Internet de las cosas, eh, no sé, han implementado, han trabajado, ¿qué conocemos del IoT? ¿Alguien ahí que me pueda ayudar? En este punto, ¿No? sí, chicos, ¿Nadie? les voy a pedir de favor que traten de participar un poquito más y que, inclusive si es que no tienen experiencia o si tienen dudas, las hagan llegar, por favor, para interactuar un poquito más con el ponente. Sí, por favor, chicos. Aquí en Ya. el chat nos dice Arelo Fernández que sí ha- ha trabajado un poco con IoT. Si es que puedes abrir el micrófono, sin problema, Ariel. Sigan nomás. Perdón, Luis, por la interrupción. Arialdo, Hola, dice, Ariel. dime, dime. Disculpe, no me he cambiado el nombre, soy Ariel Fernández. De acuerdo, bueno, con su pregunta, si bueno, en lo personal he trabajado con sistemas IoT, bueno, más está estudiando el pregrado, el tercer nivel, ahí trabajamos con algunas cosas, incluso los docentes, bueno, el docente que nos hace trabajar, más Unas alertas, ¿no es cierto? De movimiento y todo lo que estábamos trabajando. Entonces, exacto, y sí, también se hizo una aplicación web para la persona guía, la tutora, que le decía. la, la necesidad de la que vamos a crear la solución, crear la parte de los sensores y una plataforma que utiliza la gestión de la información. Entonces, eso es lo que es un sistema IoT, ¿no es cierto? Simplemente crear, es una red de objetos físicos, llamemos estos vehículos, edificios, el chaleco que tú mencionaste, con sensores embebidos, ¿ya? Y un desarrollo de un programa aplicando diferentes tipos de tecnologías de comunicación con una plataforma y generar un intercambio de datos, ¿sí? Determinar la creación de estos datos y poder tomar decisiones. El IoT es lo que nosotros ya entramos en lo que es la industria 4.0. Y aquí existen unos componentes claves. El primero, los dispositivos o las cosas que nosotros llamamos en IoT. Estas cosas son sensores, actuadores, gadgets, aplicaciones, etcétera. También hablamos de lo que es conectividad, un componente sumamente importante en esto de lo que es IoT. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que ver los métodos para conectar estos dispositivos. Pueden ser de forma alámbrica, sí, pero por lo general, el más común de estos usos es de forma inalámbrica. Entonces, aquí nosotros conocemos diferentes tipos de tecnologías como Wi-Fi, Bluetooth, redes celulares que escuché que les estaba dando la clase Daniel, pero existen otro tipo ¿de acuerdo? El procesamiento de los datos, porque si tú tienes un chaleco, tú estás censando a esa persona, en el caso de nuestro compañero que nos dijo la aplicación, estamos censando en tiempo real. ¿Cierto? Y viendo qué podemos determinar y qué hace la persona. No podemos nosotros determinar cada 3 o 4 horas determinar los datos porque la persona se cayó, se fue, se desmayó salió de algún. Si es un rastreo GPS, tiene que ser en tiempo real. Y esa parte es una acumulación de datos que nosotros tenemos y tener una infraestructura para recolectar y almacenar este tipo de información. Y aparte de eso, tenemos que tener la interfaz.
faz con el usuario. Como nos dijo, una aplicación que le daba a la persona tutora. ¿Sí? Esta persona tutora tenía que tener esa interfaz, esa aplicación, para él poder ver este sistema. Como ven, esta parte del IoT, nosotros como generamos datos, nosotros estamos convirtiéndonos en la parte de ingenieros. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a crear los datos que van a servir para las otras tecnologías que entran dentro de la industria 4.0, como analítica de datos, data science, eh, Big Data, Deep Learning, Machine Learning, etcétera, que es ya la parte de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial siempre va atada a la gran cantidad de datos que necesitamos para procesar. ¿De acuerdo? Entonces, así nosotros integramos lo que es la industria 4.0 con la parte de la inteligencia artificial. Algo fundamental de esto es que nosotros tenemos que entender los conceptos básicos de lo que es el IoT y la aplicación que se puede dar. Nosotros básicamente podemos conectar cualquier tipo de sensor y datos al Internet, hoy por hoy. La tecnología es barata y es muy accesible a las personas. Podemos comprar por Amazon, por Temu, por Alibaba, etcétera. Cualquier tipo de sensores, nosotros lo traemos, lo instalamos y funciona la aplicación, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a diferentes dominios, casas inteligentes, ciudades inteligentes, salud inteligente, agricultura inteligente o de precisión, eh, industria inteligente, ¿de acuerdo? Pero en diferencia, en lo que yo he trabajado, estamos nosotros enfocándonos en lo que es las Smart Cities y dentro de las Smart Cities, porque nosotros tenemos gestión de agua, gestión de alimentos, gestión de basura, gestión de transporte, etcétera. Principalmente estoy trabajando en lo que es la gestión y administración del agua potable, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy día un poquito, la importancia del IoT y no solamente verlo el IoT como crear un sensor, conectarlo al internet, transmitir información y ver qué sucede. Sino vamos viéndole él un poquito en lo que es la gestión del proyecto. Vamos a ver los desafíos que tenemos, el ciclo de vida de un proyecto, las buenas prácticas, casos de estudio. Y antes de irnos a lo que son preguntas y respuestas, voy a darles un poco la, la plataforma y cómo mi trabajo intenta reducir el agua no contabilizada a través de la gestión del agua. Sí, vamos entonces con la parte de la importancia. Primero, eh, la administración de un proyecto es muy crucial, es demasiado crucial. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que hacer un presupuesto que nos permita generar la parte económica, la parte de tiempos, la parte logística, que nos va a permitir a nosotros mantener en tiempo y en que sea el proyecto sostenible en tiempo. ¿De acuerdo? Administrar proyectos de IoT involucra interesados stakeholders. Nosotros tenemos que hablar bastante con los stakeholders. ¿Por qué? Porque, como les digo, ahora la tecnología es muy importante, pero también tenemos que saber qué es lo que quiere nuestro cliente. Entonces, nuestro compañero dice que hizo una aplicación, ¿no es cierto? Hizo un paper, perdón. Sí, pero si nosotros, ¿qué tal si nosotros llevamos ese paper o generamos una aplicación de IoT para lo que es la agricultura? Determinar humedad del suelo, humedad del aire, temperatura a la que crece, determinar la cantidad de agua que yo estoy utilizando para el riego. Entonces tú tienes que darle la parte de por qué te sirve mi sistema. Te va a permitir que las plantas crezcan más rápido, te va a permitir ahorrar agua, ahorrar recursos, evitarte las plagas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver este tipo de proyectos, el alcance al que yo con el alcance que voy a trabajar y empezar a crear las etapas. Voy a crear la etapa de integración, configuración, compra de equipos, etcétera. Entonces yo hago todas las etapas de mi proyecto de acuerdo al alcance. Incluso por experiencia, si cuando nosotros generamos esta parte del alcance, nosotros podemos hacerle ya la parte de etapas y que sea escalable. Porque la persona, lo que nosotros
presentamos el proyecto, nos dice, sí, está bonito, pero está muy caro. Pero nosotros le damos por etapas y le creamos la necesidad de que cuando ya tenemos la primera etapa, tiene que de ley tener la segunda y la tercera para poder que nuestro sistema sea lo suficientemente robusto para que funcione. Dentro de la parte de los desafíos claves, nosotros tenemos que trabajar en la parte de la complejidad. Es decir, tenemos que tener diversos dispositivos y plataformas. Me refiero con complejidad. Nosotros ahora, hoy por hoy en el mercado tenemos cualquier cantidad de plataformas que nos permiten gestionar dispositivos IoT. Hablemos, no sé si ustedes trabajaron con UbiDots, ahora tenemos también ThingSpeak, es decir, trabajamos con LoRa, trabajamos con la parte de de Things Network, de ThingStack y un montón de dispositivos. Entonces es complejo y nosotros tenemos que decirle, mira, eh, esta es nuestra plataforma, tenemos que, pueden, es mejor desarrollar su propia plataforma para que con eso ustedes puedan modificar a la necesidad y dimensionar esa plataforma, a la necesidad de su cliente. Tenemos que darle seguridad. ¿Por qué? Porque como les digo, tenemos una gran cantidad de datos, de seguridad de que esos datos o esa información que estamos recolectando no caiga en malas manos. Hablemos de la parte de análisis de atrasos de una compañía. Y si esta compañía, hablemos de la empresa telefónica, tiene alrededor de 800 empleados a nivel nacional, son hora de entrada, hora de salida, con la huella digital. Entonces tú tienes todas las huellas digitales, las horas de entrada, las horas de salida que necesitas a lo largo del mes y del año para determinar la cantidad de atrasos que ha tenido una persona, la cantidad de horas extras que trabaja una persona y tú puedes una perspectiva de cuántas horas extras vas a pagar, por qué la gente se atrasa, a qué hora se atrasa, a qué hora se almorzar, y empezar a crear horarios de trabajo. Y a través de este análisis se ha podido crear, incluso les ha salido más conveniente trabajar en home office, ¿no es cierto? Entonces, pero esa cantidad de datos y esas huellas digitales, tú tienes que tener un sistema seguro para que no caigan a las manos que se venden esas bases de datos, porque imagínate que tengan tus datos biométricos. Y no solamente tuyos, los 800 empleados. Entonces, hablamos ya de un problema sumamente grande. Interoperabilidad. Aquí es la parte de no casarme con un solo proveedor. ¿Por qué? Porque si yo trabajo solamente con mis equipos o con equipos de desarrollo y no puedo adaptarme, acoplarme a lo que tiene ese sistema, es muy difícil de que te den o que ganes un trabajo. Les voy a hablar un poquito de los medidores de agua. Nosotros distribuimos y comercializamos medidores de agua inteligente, estos IoT, y estos medidores tienen sus propios payloads o sus propios protocolos de comunicación. Nosotros como empresa hemos desarrollado una plataforma que puede leer ya varios medidores. Entonces integramos tres marcas ya de medidores con las que trabajamos en nuestra plataforma. Esto es beneficioso porque un municipio va a comprar 1000 medidores a un cliente en un proceso, luego va a comprar 100.000 medidores en otro proceso, 100.000 medidores en otro proceso, nunca compran todos los medidores que necesita el proceso y existen diferentes proveedores. Entonces, si yo le compro el medidor A al proveedor uno y mi plataforma no puede integrar un medidor B del proveedor 2, ahí yo ya tengo un problema, porque estoy obligado a seguirle comprando esos medidores al cliente, a mi proveedor uno. Y como ellos, tú puedes casarte con una sola, hablo del sector público, ya no puedes ofertar o esos procesos se caen. Sí, lo mismo pasa con con empresas privadas. Si tú tienes cámaras de seguridad, sensores de proximidad, sensores de alerta de puertas, etcétera. Tienes que tener una interoperabilidad de diferentes sistemas. Escalable, como te digo, tiene que ser tu proyecto adaptado a crecer. Si yo creo un proyecto para 100 usuarios, yo tengo que ver más crecer, porque yo no lo voy a vender solamente a un cliente, tengo que vender a varios clientes para que me resulte el proyecto.
Entonces, todos esos tengo que ir creciendo y mi plataforma tiene que ir creciendo, porque todos los dispositivos se van a conectar. Imagínate si tú tienes municipio de, yo hablo parte del municipio de Quito por la experiencia, somos alrededor de 800.000 medidores o abonados que tienen un medidor de agua. Tú tienes que crear una plataforma que te permita gestionar y trabajar con los 800.000 medidores de agua de Quito, porque algún rato vamos a cambiar todos. Y si me va bien, cojo el 1.200.000 medidores que tiene la ciudad de Guayaquil. Ya son 2 millones de usuarios que debo tener y gestionar y administrar. Entonces, tengo que saber crecer de una forma escalable y obviamente el manejo de la data. Como te digo, son 2 millones de usuarios que puedo tener. Cada uno me genera un paquete o un dato mensual. Cada mes son 2 millones de lecturas. Entonces yo tengo 24 millones de lecturas al año, siempre y cuando yo haga una lectura diaria, una lectura mensual de cada uno de esos medidores de agua. Pero con estos dispositivos inteligentes yo puedo hacer lectura diaria. Entonces imagínate la cantidad de datos que yo debo tener, almacenar y trabajar. Ciclo de vida de un proyecto. Primero, tenemos que tener la parte de ideación o la inicialización, definir los objetivos, definir las fases, identificar nuestros stakeholders. La planificación, yo ya hago una visualización y un sondeo, un mapeo de lo que es mi proyecto. Empiezo a determinar líneas de tiempo para cada uno de mis entregables y hago el presupuesto de todos los recursos que voy a necesitar. Luego voy a la ejecución de la planificación que yo ya hice. Dentro de la ejecución empiezo yo ya el desarrollo, el despliegue, la integración con órganos que existen y empiezo a hacer las pruebas y la parte de la calidad. Luego hago la parte de monitoreo y control, es decir, veo el rendimiento de mi plataforma, tengo que determinar los riesgos que yo tengo y empezar a hacer una gestión adecuada e inteligente de estos riesgos, ajustar y optimizar cada uno de estos de la parte de ejecución. Ajustar, ¿por qué? Porque se van a dar entonces en esta parte es que tengo que hacer el test, voy ajustando las pruebas, lo que no se dio, reajusto, optimizo el tiempo, optimizo los procesos, luego llegar a la parte del cierre del proyecto. Hago documentación, hago mi post implementación para dar a la parte de soporte. Aquí yo estoy hablando de documentación, ¿sí? Aquí digo ay, ya me fui. Yo hablo de la parte de documentación. Sí, pero no solamente tengo que poner documentación al final. En todas cada una de estas etapas, yo tengo que generar una documentación en la parte de inicialización, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. En cada etapa tengo que tener ya una documentación y asegurarse de que en cada etapa me firme mi interesado, mi stakeholder, de que está con que hemos trabajado. Buenas prácticas. Primero, declarar, bueno, definir objetivos claros y hacer una visualización de cada uno de estos. Objetivos claros, aquí entra el dicho, cuentas claras, el chocolate espeso y amistades largas. ¿No es cierto? Si yo defino el objetivo que voy a tener al alcance, voy a gestionar 1.000 usuarios de este primer año, a mí me tienen que dar por la gestión y la administración de 1.000 usuarios. No puedo irme más allá de lo que prometí. O sea, si yo puedo hacer un poco más, lo hago siempre y cuando no me afecte la gestión y el buen curso de mi proyecto. ¿Sí? En la parte del scope, tengo que definir bien el proyecto para documentar todo lo que voy a hacer. La otra, determinar un equipo sumamente talentoso, ¿de acuerdo? Tengo que tener capacitación, todas las tecnologías que están saliendo de las plataformas que puedo trabajar. Y aquí dentro de este equipo, yo sí necesito varios expertos o personas que hayan trabajado en lo que es hardware,
software, data analytics, ciberseguridad y gestión de redes o network management. Si yo tengo un buen equipo de desarrolladores, ingenieros en telecom, etcétera, crean que todo cuando trabajemos en lo que es IoT va a funcionar. ¿Sí? Porque, ojo, mi proyecto, o sea, yo como IoT es en conectar el sensor, extraer la data, transmitir la data, que llegue a mi base de datos y poder hacer la visualización y análisis de esa data. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Si yo hablo en la parte de agua potable, yo tengo que extraer la información del medidor. Pues yo tengo que ver técnicas a través de un ingeniero electrónico, un ingeniero en control, que sepa leer esa información, ese dato, transmitirlo a través de la parte de telecomunicaciones, llegar a una base de datos como el desarrollador y la visualización del mismo. Ahí entra la parte de Data Analytics. Que un ingeniero sepa de varias cosas, a mí me conviene. ¿Sí? Que si yo te redes sabe de ciberseguridad, muy bien. ¿De acuerdo? Porque ahí yo tengo un equipo fuerte que me va a ayudar en esta partecita. Siguiente, tengo que priorizar la parte de la seguridad y privacidad de la información. En IoT manejo información crucial, ¿de acuerdo? Imagínense que todo el mundo sepa. Ya vamos a hablar un poquito con la aplicación que les digo, por qué tiene que ser segura y tengo que priorizar la parte de la seguridad. Porque esta información o la información que yo puedo generar y saber, dar a conocer, si al de este tipo de acceso. ¿Sí? Y la parte de usar estandarización e interoperabilidad. Usar plataformas que sean de uso común, no inventarte el agua tibia. Aquí, por ejemplo, hablamos con diferentes tipos de IoT y sus plataformas o estándares como el MQTT, el COAP, estándares de la IEEE que me permiten tener una integración un poco más delicada. Realizar una buena planificación del proyecto e ir llevando paso a paso lo que voy creando. Si yo hago el análisis, tengo que decir, en esta semana tengo que hacer la parte de diseño. Los tiempos, controlar los tiempos, decir, a ver, para esta semana ya tengo que tener el diseño, y ya tengo que haber hablado con las personas del municipio de Quito para que me ayuden a generar la cuadrilla para instalar los medidores. Tengo una semana después de eso para instalar los medidores, hacer un estudio de campo y ver si tengo cobertura o no de la señal. Luego de eso, implemento, empiezo a hacer pruebas, hago la transferencia de conocimiento para que puedan testear nuestra plataforma y hago la adquisición de datos por 2 meses. Y luego ya entrego el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte de la prueba, yo les dije, hago la prueba de 2 meses. ¿Por qué? Que por la experiencia a mí se me ha caído la red, a las 3 semanas, a las 4 semanas se me cae la red. Hay fallas eléctricas, hay fallas de la parte de la conectividad con el internet. No me sirve solamente la parte de conexión a través de red celular, sino tengo que tener una red fija. Tengo que tener un montón de de pruebas antes del sistema, porque yo no puedo decirte, te entrego el sistema y a las 3 semanas me estás llamando nuevamente porque se cayó. Y otro me llamo nuevamente a las 2 semanas porque se cayó. Primero porque no es negocio para mí ir donde el cliente cada 3 o 4 semanas, y para ellos va a ser cansado y uno queda pésimo profesionalmente que el sistema se cae cada 3 semanas. Entonces no podemos arriesgarnos a perder un cliente. La escalabilidad y la flexibilidad, como les digo, tiene que ser escalable. Si yo hago para 100, luego tengo que pensar que esos 100 se van a transformar en 500, en 1000, etcétera. Entonces tiene que ser escalable. Y una infraestructura flexible. ¿A qué me refiero? Porque no solamente puedo usar servidores físicos, sino también alojar la información en la nube. Y esto es chévere. Si yo genero mis servidores físicos, yo tengo que dar de seguridad información física. También, ¿no es cierto? Con firewalls y un montón de cosas, y eso me genera a mí, aparte de espacio físico, un gasto económico. Cuando puedo usar un almacenamiento, un alojamiento en nube, que estos hubs ya me dicen, mira, tú te alojas, yo te vendo un T de espacio en la nube
que alojes tu información y yo ya me aseguro de cubrir la parte de seguridad. Entonces, yo ya gestionar el riesgo, ¿se acuerdan que éramos la parte de gestionar el riesgo? Entonces, esa parte del riesgo que tengo yo de la privacidad, yo ya la desvío a mi host. Y sé que él está en la nube. Si trabajo con AWS, mejor, porque ellos me dan un alto nivel de seguridad. Entonces, yo sé que la seguridad de la información, la privacidad va a estar ahí, ¿sí? Ya no va a estar otra persona que puede estar manejando buenos servidores locales. Monitoreo y mantenimiento continuo del sistema. Obviamente, esto, como del lado del compañero que hizo la parte del chaleco para la persona no vidente, etcétera, y que el mantenimiento también no sea muy caro de mi sistema. Es más, este tipo de dispositivos IoT tienen que ser libres de mantenimiento. Sí, porque no es negocio que tú vayas y revises 100.000 medidores que empezaron a fallar. Esos medidores no pueden fallarte nunca. Si te falla, te fallará uno o dos, pero tú no puedes ir y desplegar un equipo de personas solamente para hacer los equipos, porque por lo general estos medidores, estos dispositivos para ciudades inteligentes están regados en toda la ciudad, obviamente, hablando redundante. Entonces tú no puedes tener una persona que esté en el norte y luego el mismo día se vaya al centro, al sur, etcétera, porque es una pérdida de tiempo y dinero. Entonces estos dispositivos tienen que ser de bajo. ¿Qué más? Soporte y entrenamiento al usuario. Siempre tienes que darle un soporte y darle entrenamiento porque la persona va a decir, esta persona ya dejó de trabajar aquí. Necesito que me dé al nuevo personal una capacitación. Claro, señor. Yo voy y le doy la capacitación y el entrenamiento al nuevo personal que está dando ahí. Tienes que ser flexible con esa parte y luego evaluar, hacer un trabajo postventa, saber cómo está funcionando. Es, ¿Tuvieron problemas con la plataforma? Sí, ¿qué tipo de problemas? Entonces, eso te sirve a ti como un feedback para poder mejorar el uso de tu plataforma, etcétera. Hablando un poquito de casos de estudio, yo quiero hablar un poquito de esta parte del diseño, planificación y gestión de redes de IoT orientados a los sistemas de agua. Primero, hay que definir y establecer los criterios. A ver, antes de esto, yo voy a hablarles sobre un decir, a ver, ¿con qué objetivo creo yo el IoT para cierta empresa o para cierto stakeholder interesado? Nosotros como empresa trabajamos con el agua y no solamente comercializamos productos de agua, sino que como objetivo nosotros queremos realizar una concientización del buen uso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque primero, no sé si ustedes conocen del término del agua no contabilizada o el agua no facturada. El agua no contabilizada o el agua no facturada. Es que ella que desaparece de la red de las redes de difusión de agua. Por ejemplo, si yo de Quito, de un pozo, de un ojo, Quito coge el agua de los páramos, de las lagunas que se forman en los páramos. Entonces, estos páramos, yo extraigo 100.000 metros cúbicos de agua, ¿no es cierto? Entonces, yo cojo 100.000 metros cúbicos de agua del páramo. Eso quiere decir que cuando yo facture en todo Quito, estos 100.000 metros cúbicos del agua tienen que reflejarse en todos los usuarios de la ciudad de Quito. Que estos 100.000 litros de agua tienen que estar distribuidos en todo, pero no pasa eso. O mejor dicho, no pasa a nivel nacional. El 47% de esos 100.000 metros cúbicos desaparece. No saben dónde está, porque solo se factura el 53%.
Entonces, sí se da cuenta que lo que conlleva eso, hay agua que desaparece y no saben dónde está. Primero, es perjudicial para un municipio. Si te das cuenta, Quito, el promedio del agua no contabilizada es 29%. En Cuenca, el 39%, y Aquila, el 45%. A nivel nacional, 40%. Incluso hay aguas, juntas de agua, en las que el agua no contabilizada, la facturación llega al 60%. Entonces, quiere decir, de cada 100 litros de agua, 60 se te van, no sabes dónde están, se te dio. Eso, si hablamos de metros cúbicos, anualmente son 667 millones de metros cúbicos de agua, que nos representa 440 millones de dólares, que no le cae mal a todos los municipios. Entonces, cuando nosotros vemos estos índices, nos preocupamos bastante, porque el agua que se va no vuelve, así dice el dicho, ¿no es cierto? Y cada gota cuenta. Las futuras guerras van a ser por agua y nosotros estamos desperdiciando el agua. Hay municipios que ni siquiera cuenta y ellos con tal de cumplir, bueno, Quito ya está en el 29%, el Arca a mí me dice que 30, con el 30 yo paso bien y no tengo que generar informes a los demás. ¿No es cierto? Entonces, la demanda va creciendo y las ineficiencias en el sistema de agua potable van decayendo. Entonces, aquí nosotros vimos una oportunidad para poder crear un sistema IoT. Pero, como les dije, este sistema tiene que ser libre de mantenimiento, tiene que ser, tiene que cumplir parte de interoperabilidad y tiene que ser escalable y económicamente rentable. Entonces, entran varias tecnologías en lo que son redes de larga distancia y bajo consumo de potencia, que se conocen como las redes LP1. Sus siglas son Low Power Wide Area Networks. Es un tipo de tecnología que te permite conectar consumos de dispositivos de bajo consumo energético. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser de bajo consumo energético? Primero, porque este dispositivo fácil, tiene que durarte mínimo 5 años, sin cambiarle la batería. Hablemos de medidores de agua, medidores de luz, medidores o una estación meteorológica, paradas inteligentes, etcétera. Y estos dispositivos no pueden estar conectados directamente a la red de distribución eléctrica del país. Tienen que ser independientes, autónomos. Si hablamos de un medidor de agua, ese medidor de agua está simplemente en la tubería que llega a tu casa y ya. Entonces tú no puedes tener una cuadrilla que esté cambiando la batería cada 6 meses. No es rentable. Entonces, estos dispositivos mínimo te duran 10 años con una lectura diaria. Si tú tienes una lectura mensual, cada medida te llega a los 15 años. ¿De acuerdo? Y este tipo de tecnología permite, porque solamente transmite, gasta energía cuando transmite. Y tú vas tu medidor que transmita cada día o cada mes. Luego llega la parte de que se modo sleep, etcétera. Dentro de estas tecnologías LP1, para no demorarme mucho, existe LoRaWAN, Sigfox y Narrowband IoT. Hablo un poquito de LoRaWAN. Aquí, por ejemplo, nos destacamos por la conexión en grandes áreas geográficas. Con esta tecnología, en lo personal, yo he llegado a cubrir espacios de hasta 16 kilómetros. Es muy buena y no tiene gran consumo de potencia. Es abierta, funciona en las redes, en el espectro ISM, que es medicina. Es decir, con la potencia adecuada y en la frecuencia de 915 que nosotros trabajamos, no necesitamos permiso del Alcatel para implementar una red LoRaWAN. Existe otra que es Sigfox. En cambio, Sigfox es como una red de transporte. Ellos generan la red, o sea, generan la nube Sigfox a nivel nacional y ellos te piden una suscripción para usar esa red y poder transmitir los datos. La diferencia con LoRa es que tú tienes que crear tu red para transmitir los datos. Sigfox ya tiene implementada su estructura y tú tienes que suscribirte. Sigfox operaba en el país, el operador aquí era WDN, si no estoy mal, el Group, pero salió por temas de marco regulatorio. Bueno, no salió, están en negociaciones,
los dispositivos, la red está implementada, simplemente apagada. Y la otra, Narrow IoT, es una tecnología igual, LP WAN, que está integrada en las redes de telefonía celular. Entonces, ellos usan el espectro de la red celular. Esta es licenciada, es propietaria. No está implementado hoy por hoy Narrowband IoT. Están trabajando, están haciendo pruebas, si no estoy mal, Telefónica y claro, CNT no ha hecho nada todavía al respecto, pero simplemente ellos están en pruebas. Sí, aún no sacan, no tienen el permiso para trabajar en esa parte del espectro, pero ahora nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos aquí en el país y vamos con LoRaWAN. Por eso es que nosotros trabajamos en esta red LoRaWAN, creamos nuestros dispositivos, que es parte del EP1, la mejor. Ahora, ¿por qué redes de baja potencia y gran área de cobertura en la gestión del agua? Porque nos permite interconectar sensores, actuadores, generar nuestras redes de comunicación y plataformas para crear sistemas de monitoreo. Ahora, si trabajamos en el costo del agua, nosotros lo que buscamos es monitorear variables críticas como caudal o la velocidad con la que llega el agua, la presión, nivel de los tanques de captación o de reserva, la turbidez, el pH para tener un buen consumo de agua, así como la conductividad, el agua de agua sea de calidad. Porque uno de los principales problemas de aquí en la sierra y en costa, perdón, a nivel nacional, es la parte de la desnutrición. ¿Por qué? Porque mucha gente fuera en zonas rurales y urbanos marginales consumen agua entubada, agua del pozo, no es agua. Sí, Quito, Guayaquil, Cuenca se jactan diciendo que tú puedes tomar el agua directamente del río, pero en esas ciudades. Y el resto de población solamente entuba el agua y lo consume. Entonces, nosotros tenemos que garantizar esa calidad. Otra cosa, es muy bueno para detectar fugas y pérdidas. Nosotros usamos también para controlar válvulas, bombas a distancia, optimizar el uso de recursos, reduciendo consumos innecesarios, monitoreo en tiempo real, ojo, bajo costo y alta eficiencia energética y cobertura en zonas remotas. Si nosotros vemos 4G, ¿no es cierto? Porque tú me puedes decir, ¿por qué no puedo crear un medidor de agua? Como el ejemplo que estos son los elementos de un sistema de medición y gestión del agua inteligente, donde yo tengo varios medidores en mi parte izquierda, que son los sensores inteligentes de agua. Tengo la red de Luis, comunicación Luis, para poder mm, enlazar. Luis, disculpa, te interrumpo un ratito. Creo que le dejaste hace un rato mismo dejaste de compartir la pantalla y ahorita parece que ¿En serio? estabas. Ajá, sí. Te pido mil disculpas, pero sí le había... Ya me dicen, hablo Yo en serio. también estaba, ahorita que empecé a decir en la parte izquierda me percaté más. Ya, ahí pueden ver, ¿no es Gracias. cierto? Sí. Ya, perfecto, mil disculpas. Gracias. Entonces, en la parte izquierda, si ustedes se dan cuenta, yo tengo medidores de agua. Sí, pero estos medidores yo puedo poner válvulas, válvulas reductores de presión, válvulas de apertura y cierre, para poder generar y cerrar y redes de agua, red principal, red secundaria, etcétera. Pero estos sensores están conectados a una estación de recolección de datos que también se les conoce como gateways. ¿Por qué? Porque ellos hablan, por un lado, los medidores a través de LoRa. Si yo trabajo se da cuenta que nosotros trabajamos con LoRaWAN, Sigfox y Narrowband. Si yo trabajo con LoRaWAN, LoRaWAN es el protocolo, LoRa es la capa física, la capa de enlace, perdón, la capa de radio. Eh, la capa de enlace que conecta el radio es capa 2, el otro es capa 3. Entonces, el gateway tiene que hablar con el medidor LoRa y por el otro lado tiene que enviar la información que recolecta. Estos gateways tienen la capacidad de administrar 4000 medidores de agua. Entonces, muchos van a decir, ok, LoRa sí, pero ¿por qué no la telefonía celular?
de tener 800, en la ciudad de Quito, 800.000 chips celulares, son 800.000 planes de teléfono. En cambio, con un gateway tú puedes administrar, gestionar 4.000 medidores. Este es el más bajo, porque hay otros que administran 8.000. Entonces, es más fácil colocar a nivel a nivel de la ciudad que estar comprando chips celulares. ¿De acuerdo? Entonces, y ahora acuérdate que estos medidores tienen que tener 10 años de vida útil. Entonces, tú no solamente te vas a comprar un chip por un año, sino por 10 años. LoRa y gestionar nosotros la parte de los datos. Entonces, mandamos a nuestra plataforma, y en nuestro cloud nosotros podemos ya empezar a gestionar a través de una aplicación la visualización de la misma o a través de la página web. Suena todo muy bonito, ¿no es cierto? Decir, pero ¿cuál es el beneficio? Porque yo hablé por acá, cuando yo hago monitoreo en tiempo real, puedo detectar fugas y pérdidas no visibles. Y acuérdense lo que yo decía que también necesitamos, nuestra solución era reducir el índice de agua no contabilizada. Entonces, este es un caso que nosotros implementamos en la ciudad de Ibarra, en un conjunto. Este conjunto tenía alrededor de 35 casas. Colocamos un gateway sumamente pequeño que nos permite administrar hasta 1.000 usuarios. Para este conjunto, el municipio que pongamos de ahí para hacer la prueba y luego nos empezamos a enganchar todos los conjuntos aledaños. Entonces, esto es interesante porque si ustedes pueden ver aquí como resultado el estado del medidor, el nombre, el tipo de comunicación que tengo, el modelo del medidor, la última comunicación que se dio y la lectura. Entonces, los medidores, al ser electrónicos, puede darme un montón de información. Aquí yo ya puedo ver que tengo alerta de taponamiento, de temperatura, alerta de flujo inverso de agua, si es que la batería se está acabando, etcétera. ¿Por, por qué me dicen una alerta de flujo inverso? Porque la gente le da la vuelta al medidor mecánico y empieza a restar los metros cúbicos del consumo. Robar el agua es muy fácil, pero este tipo de medidores ya nos ayuda a reducir, a detectar alertas de fugas, presión y cambios del medidor. Miren, esto es como nos da a nosotros la lectura. Nosotros estamos haciendo aquí una lectura diaria de una casa. Entonces, este es el consumo típico de una casa en un mes. Cuando podemos ver aquí, la información es crucial, es sumamente delicada. Topemos el tema de que esta información en las manos, por así decirlo. Y van a decir, pero ¿qué tiene que este perfil de consumo de una persona caiga en las manos? ¿Qué puedo hacer? Aquí hay un caso. Por ejemplo, esta familia, los fines de semana no consumen agua. Si se dan cuenta esta parte perdón, nuevamente no estoy señalando. Esta partecita de aquí me indica que una casa me decía que sábado y domingo no consumían agua. Y acá tengo también otro consumo así bajo. ¿Dónde está mi pluma? Nuevamente, consumos bajos. Por lo general, una familia siempre hace todas las cosas iguales. Entonces, sábados y domingos esta familia no pasaba en casa. ¿Qué implica? Que si yo esta información la mando a una persona con una mentalidad X, él va a decir, bueno, sábados y domingos la familia no pasa en casa, yo puedo entrar a robar o hacer alguna cosa. ¿Sí se dan cuenta? Ese tipo de información es algo que otras personas analizan este dato y dicen, no están en casa estos fines de semana, yo voy, hago alguna vaina y les afecta a estas personas. Entonces, aquí en el caso del agua podemos determinar eso, es una información muy sensible. Este es otro caso. Miren, nosotros tenemos una casa 21 y una casa 22. Son casas adjuntas.
¿no es cierto? En la primera casa, en la casa número 21, hay una familia de cuatro integrantes, papá, mamá y dos hijos. Según el ARCA, la Agencia Reguladora y el Control del Agua, ellos te dicen que estadísticamente una familia de cuatro integrantes debe consumir entre 22 y 25 metros cúbicos de agua al mes o 100 litros diarios cada uno de ellos. Y mira, tenemos acá una familia de cuatro integrantes, mismo día, tiene un consumo de 1.556 litros y la señora de la tercera edad que vive al lado, el mismo día consumió 1.407 litros. Y si nosotros vamos viendo los picos que se van generando, son casi iguales. Perdón, aquí los picos son casi iguales del consumo de agua. ¿Sí? Se va generando esos picos. Esto de aquí es exacto. Entonces, la señora de la tercera edad es la abuelita de los hijos de casa de lado, o sea, de la familia de arriba. Pero esta familia, uno va a pensar que los lunes o llegan y consumen agua más los fines de semana, que lavan la ropa de toda la semana, o pasan en casa, etcétera. Esta familia no pasaba en casa los fines de semana, pero llegaba el lunes a lavar todo lo del fin de semana, el lunes. Tú vas definiendo el perfil de usuario. Ahora, si yo voy hablando un poquito más de acá, ve, el papá, este es el papá, iba a ir a reclamar al municipio, porque decía, ¿cómo mi mamá, la señora de la tercera edad, puede consumir y pagar lo mismo que yo de agua? Imposible. Si ella es una señora, es sola. Nosotros, a través de nuestro sistema, se vertió la parte de calidad y la gestión y la administración del agua. Y decir, mire señor, su mamá consume, este es el consumo de su señora amada. Entonces, no tiene dónde perderse. El papá entendió que la señora se había quedado con los temas del COVID y ya, lavaba todos los días, así sea tres o cuatro prendas, la ropa que usaba o salía, lavaba, baldeaba, regaba las plantas, tenía un consumo exagerado del agua, indebido del agua. Entonces, se dan cuenta la parte de cómo hacemos nosotros la de decisiones y la alerta. Con estos perfiles de consumo, tú puedes saber cómo se ha ido incrementando tu consumo de agua también. Puedes detectar fugas, fugas que ni siquiera sabes que existen, pero cuando nosotros hacemos el estudio diario, porque aquí tú ves el punto, ¿no es cierto? Digamos, el 14 de noviembre consumieron 1.556 litros, pero yo puedo ver durante las 24 horas del día, saber de 12 de la noche a 1 de la mañana cuánto hubo de consumo, a 2 de la mañana cuánto hubo. Entonces, por lo general, en las madrugadas y en la noche no debe haber consumo de agua, pero si tú analizas esto y ves que tienes un consumo de agua, que ya tienes una fuga, te están robando el agua. ¿De acuerdo? Ese tipo de ventajas nosotros tenemos. ¿Cómo? Detección temprana de fugas, con instalando sensores, nosotros podemos ya identificar las fugas, reducimos esto drásticamente el desperdicio del agua, optimizamos el uso de los recursos hídricos, tenemos una transparencia y precisión en el consumo, ya damos al usuario cómo está consumiendo el agua, qué días consume más agua, dónde consume más. Existen estudio paper, si alguien desea trabajar en esto, en cómo uno puede decir, a ver, yo el día lunes consumí, o el mes consumí 25 metros cúbicos de agua, pero ¿dónde va más el agua? ¿En los baños, en la cocina, en la ropa, en la ducha, en los lavamanos, etcétera? Hay un estudio y un paper que se instalaron diferentes tipos de sensores para determinar dónde consumen más agua, y uno pensaría que consume más cocinando o lavando la ropa. No, es bañándose. La gente desperdicia el agua en el baño. Tiene baños mucho más largos. Capacidad de monitorear remotas, interoperabilidad de sistemas. Como les dije, nosotros podemos integrar varias marcas y diferentes tipos de medidores. Medidores de 3 4 5 pulgadas, etcétera, con otro tipo de sistema. Y nosotros hemos llegado más allá, porque como nosotros trabajamos con municipios, no solamente integramos la parte del agua, sino también ya empezamos a trabajar con un prototipo para empezar
determinar los tachos de basura grandes para determinar cuándo están estos llenos y nosotros generar una ruta inteligente o que se genere una ruta para el camión recolector del agua. Seguridad y privacidad de datos, estamos alojados en un cloud, nosotros en la nube, que eso ya nos da a nosotros la parte de la seguridad como parte del contrato. El costo inicial de la inversión es alto, sí, porque tienes que generar tu propia red, pero luego con todos los beneficios a largo plazo, a mediano plazo, ya recuperas la inversión. Haces una gestión de calidad de datos y análisis predictivo, condiciones ambientales, o sea, te ayuda esta parte. Futuro de este tipo de redes, por ejemplo, en el avance de inteligencia artificial, análisis predictivo, nuestro sistema, nosotros manualmente hicimos este estudio, pero con el avance de la inteligencia artificial y este tipo de herramientas, ya el análisis y las novedades pueden saltar por sí solas generando tu propio código, ¿no? Estandarización y colaboración multisectorial, desarrollos en tecnologías y de sensores. Cada vez la tecnología es más barata y sale más productos. Por ejemplo, antes trabajar con microcontroladores era muy caro y era muy complicado. Ahora tú por el precio de un microcontrolador encuentras una tarjeta de desarrollo, la ESP32, mucho potente que el Arduino, que algunos tienen LoRa, Wi-Fi, Bluetooth, etcétera, y puedes generar tu propio, ver qué funciona y luego sacarlo al mercado. Sí, conclusión en esta parte, eh, las redes de IoT, por así decirlo, en la gestión del agua es grande y es muy prometedor. No solamente hablemos, yo les hablo de la experiencia en la gestión del agua y los beneficios que otros nos ha dado, pero imagínense en agricultura inteligente, en lo que es agricultura, si tú logras reducir el desperdicio de agua también en agricultura, es genial, porque se desperdicia mucha agua en la agricultura tradicional. Existe otro tipo de agricultura ahora que es la hidropónica que reduce el consumo del agua, pero necesitas tener un monitoreo constante de las soluciones. Y esto lo puedes hacer a través de IoT, con analítica de datos. ¿De acuerdo? El impacto es significativo, es enorme. Esas, en este caso, como por comentarles, Telefónica, ellos tienen un sector, una línea, una vertical de negocio que es IoT. Telefónica trabaja bastante con lo que es IoT y ellos facturan al año 12.000 millones en soluciones de IoT. Y Telefónica está trabajando 4 años de aquí en el país con estas soluciones. Entonces, IoT es un hecho que se da y se está implementando aquí en el país y está creciente. Como les dije, donde ustedes ven una idea, una necesidad, pueden integrar el equipo. Tal vez ustedes no tienen todos los expertos, pero conocen de alguien. Integran la idea, desarrollan el prototipo y salen adelante. ¿De acuerdo? Redes se están convirtiendo en un pilar fundamental para enfrentar estos desafíos del siglo XXI a través de la industria 4.0 y la inteligencia artificial. Con esto, creamos soluciones inteligentes y, en nuestro caso, contribuimos al uso más responsable del agua. Eh, Esto ha producido un cambio revolucionario, es un modelo más eficiente y sostenible e inclusivo con el agua, porque como ves, si tú puedes reducir en un 5%, en un 2% el índice de agua no facturada o no contabilizada, económicamente también, eso económicamente es fuerte, porque al inicio yo les dije que estábamos perdiendo alrededor de 500 millones de dólares mensuales, perdón, anuales. Si tú logras con tu solución reducirle un 2% de esa agua no contaminada, primero ayudas al planeta, ¿no es cierto? Haces un uso efectivo del recurso y le haces recuperar plata al municipio. Y ellos obviamente cobran más, te dan mejores servicios. Eso es lo que yo les quería comentar un poquito de experiencia. Hablar de esto es genial, es largo, es bastante. Podemos conversar horas y horas y horas. Pero bueno, yo agradezco bastante a Daniel que yo pueda compartirles un poquito de lo que yo hago y hemos hecho para que abran su mente y vean cómo podemos mejorar con la parte de los sistemas de telecomunicaciones. Sí, eso, Daniel. Muy amable.
Muchas No sé si gracias, tienen una Luis. pregunta o nos dé el tiempo para contestar algo.